El segundo ejercicio es un ejercicio de convenio multilateral combinado con ingresos brutos. Hacemos primero una lectura general y después nos vamos a detener en algunas cuestiones que van a tener incidencia a la hora de la resolución de las consignas. La Antares Sociedad Anónima tiene un quit terminado en 9. Las ventas netas del año 2016 fueron de 90 millones. Se dedica a la fabricación de heladeras y también venden consignación ventiladores. Su planta elaboradora, administración y ventas está en Rosario y tiene una sucursal en San Nicolás. El planteo nos da los egresos del balance 2016. Energía eléctrica, amortizaciones, sueldos, tasa general de inmueble, intereses, honorarios, gastos de venta de ventiladores, gastos que no pueden asignarse con certeza, publicidad, honorarios de directorio y compra de motores para heladeras. Cada uno en la jurisdicción que corresponde. Adicionalmente nos da la utilidad del balance, la distribución de los fletes, que los bienes de uso se utilizan en cada jurisdicción, y el dato de las amortizaciones impositivas. Para calcular el coeficiente unificado, nos dice que el coeficiente de ingreso es 0,80 para Santa Fe y 0,20 para Buenos Aires. Después nos da un detalle de cada uno de los ingresos del mes de mayo 2017 y en las consignas nos pide determinar las bases imponibles de las jurisdicciones involucradas y determinar el ingreso bruto de Santa Fe con el vencimiento de la obligación. Bueno, tal como lo hicimos en el otro ejercicio, vamos a marcar, antes de hacer la liquidación, algunos datos importantes que van a tener incidencia en la resolución de las consignas. Lo primero que marcamos es que además de fabricar heladeras, Antares vende en consignación ventiladores. Es decir, acá tenemos una actividad sujeta al régimen especial. Todos los gastos relacionados con dicha actividad no tienen que ser tenidos en cuenta para la determinación del coeficiente de gastos. La planta elaboradora en Rosario y la sucursal en San Nicolás me marcan en una primera instancia las dos jurisdicciones que yo tengo por las cuales voy a determinar el coeficiente de gastos, Santa Fe y Buenos Aires. Otro dato que queda acá a veces perdido son las ventas netas del año anterior. Si bien no se necesita ese dato para determinar el coeficiente, sí es un dato importante cuando vayamos a liquidar ingresos brutos, ya que vimos que con la última modificación las alícuotas generales dependen de los ingresos brutos totales del año anterior y además las exenciones de algunas industrias también van de la mano del monto de facturación, del monto de ingresos totales del año anterior. La segunda parte del planteo nos da los ingresos de mayo de 2017 para la liquidación de ingresos brutos. Acá marcar dos cuestiones o tres. La primera tiene que ver con los puntos 3 y 6, donde hay ventas a otras jurisdicciones distintas a las que originalmente calculamos el coeficiente, así que van a tener que revisar el sustento a la hora de la liquidación, lo vamos a ver, pero son puntos a marcar en esta primera lectura. La otra cosa que es importante es que dentro de las ventas de mayo hay comisiones por ventas de ventiladores. Como mencionamos más arriba, el régimen especial tiene un tratamiento determinado en el convenio. Las comisiones tienen un tratamiento dentro del régimen especial que la misma ley nos dice cómo distribuir la base imponible. Es un error muy común que después de calcular todo el coeficiente, los alumnos cuando liquidan ingresos brutos del mes, a las comisiones le aplican el coeficiente. Y hay que recordar que eso está mal porque las comisiones, como todas las actividades de régimen especial, distribuyen su base imponible acorde a lo que dice el convenio. Lo más probable es que se olviden, entonces por eso en esta primera lectura marcamos eso y también marcamos la exportación de heladeras a Paraguay que tienen para Santa Fe un tratamiento especial. Bueno, empecemos con la resolución. En el ejemplo, la empresa viene desarrollando sus actividades dentro del convenio y tenemos que calcular el coeficiente unificado a utilizar en el año 2017.
Es decir, que para la resolución de este ejercicio vamos a entender 3 etapas o 3 momentos. Un primer momento donde determinamos ese coeficiente unificado. En realidad el ejercicio pide más que el unificado, primero el cálculo del coeficiente de gastos, el coeficiente de ingreso de un dato, y con eso calculamos el unificado. Con ese coeficiente unificado calculado, tenemos un segundo momento que es el de la determinación de la base imponible para un mes determinado. En este caso el ejercicio nos pide las bases imponibles de las jurisdicciones con los ingresos de mayo 2017. Y por último, un tercer momento con esas bases imponibles calculadas, la determinación del impuesto a los ingresos brutos. Vamos a determinar el coeficiente de gastos. Para eso vamos a analizar cada uno de los gastos que proporciona el ejercicio. Los copiamos en primer término y vemos cuáles van a ser computables y cuáles no computables conforme a lo que establece el convenio. Recordemos que en el artículo 3 el convenio hace una ejemplificación de cuáles van a ser computables, pero lo importante es que taxativamente determina cuáles no se pueden computar como gastos. Entonces, con este criterio analizamos cada uno de los gastos proporcionados por el ejercicio. En primer término, la energía eléctrica ya está asignada a qué jurisdicción corresponde, así que eso no presenta dificultad. En segundo término, las amortizaciones, recordamos que el artículo 3 dice que se incluyen las admitidas por la ley del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, vamos a tomar las amortizaciones impositivas. Los sueldos y cargas sociales ya están asignados. La tasa general de inmuebles es un gasto no computable, lo mismo que los intereses por financiación de compra de mercaderías. Los honorarios contables también están asignados a la jurisdicción que le corresponde. Y en relación a los gastos de venta de ventiladores, son gastos relacionados con el régimen especial. Recuerden que cuando hablamos en un primer término en el planteo del ejercicio, marcamos que vendía en consignación ventiladores justamente para hacer hincapié en esto, que los gastos relacionados con el régimen especial no se computan para determinar el coeficiente. En relación a los gastos que no pueden asignarse con certeza, vemos que el convenio, en la última parte del artículo 4, establece que aquellos que no puedan ser atribuidos con certeza pueden distribuirse en la proporción de los demás, siempre que ellos sean de escasa significación. ¿Qué quiere decir escasa significación? La Comisión Arbitral en la resolución general del 84, hoy artículo 14, dice que se entiende gastos de escasa significación aquellos que en su conjunto no superen el 10% del total de gastos computables y que cada uno individualmente no represente más del 20%. En el ejercicio son 100 pesos en cada jurisdicción, 200 pesos, o sea que estarían encuadrados dentro del concepto de escasa significación. No es que no se puedan asignar con certeza lo que hace que no los tomemos, sino que los mismos son de escasa significación. Entonces, en este sentido, directamente no los ponemos para el cálculo del coeficiente, ya que no van a tener incidencia. La otra solución sería ponerlos al final en proporción al coeficiente calculado, pero el resultado, en definitiva, es el mismo. En relación a la publicidad, también es un gasto no computable, así que así la ponemos. En lo que respecta a los honorarios de directorio, nosotros vamos a encontrar que el convenio establece que es no computable el gasto que exceda al 1% de la utilidad del balance comercial. Entonces, en el ejercicio nosotros tenemos una utilidad de 50.000 pesos, por lo tanto se van a computar 500 y van a quedar como no computables los 24.500. Entonces, computamos solamente el 1%. Lógicamente que si el honorario es menor, se computa la totalidad del honorario. En relación a la compra de motores para heladera,
Esta es un costo de materia prima adquirida a terceros para la elaboración de estas actividades industriales, por lo tanto también es no computable. En relación al punto que estaba como dato adicional, que eran los fletes, el ejercicio nos presenta fletes de Rosario a San Nicolás y fletes de Rosario a Casilda. Como son soportados por las jurisdicciones entre las que se realiza, queda 50% Santa Fe y 50% Buenos Aires en el primero, y el 100% Santa Fe en el segundo, ya que queda en esa jurisdicción. Por lo tanto, el total de fletes a imputar es 3.500 para Santa Fe y 2.500 para Buenos Aires. Una vez realizadas las sumas, se saca el coeficiente en proporción a cuánto incide el total de cada jurisdicción en el total de gastos computables, y con ese coeficiente estamos en condiciones de calcular el coeficiente unificado, ya que el coeficiente de ingresos era un dato que nos daba el ejercicio. El coeficiente unificado, recordemos que consta de 4 dígitos. Podemos ver en el artículo 87 que establece que los coeficientes de distribución de base imponible deben establecerse con 4 decimales. Por eso siempre van a encontrar los 4 decimales en las resoluciones de estos coeficientes. Con el coeficiente unificado estamos entonces en condiciones de determinar las bases de mayo 2017. Acá tenemos todos los ingresos. Van a observar que no están en el orden que lo encontramos en el enunciado. Yo no voy a volver a repetir la lectura del enunciado de los ingresos de mayo 2017. Lo que sí quiero aclarar que se los dividió de acuerdo al tratamiento que después le vamos a dar en el impuesto a los ingresos brutos. Por eso juntamos las ventas mayoristas, las discriminamos de las ventas al público, separamos las ventas a jurisdicciones que deban abrirse y lógicamente separamos las ventas correspondientes a ingresos del régimen especial. Es decir, para determinar las bases no vamos a sumar indiscriminadamente todos los ingresos y aplicarle el coeficiente, sino que tenemos que hacer esa lectura analítica que nosotros hicimos al principio del enunciado para ver qué tratamiento le vamos a dar. Entonces, las ventas de heladeras de comerciantes y supermercados, que si bien se vendió 200 en Santa Fe y 100 en Buenos Aires, el total es 300.000 y a esos 300.000 se le aplica el coeficiente para Santa Fe y para Buenos Aires. Pusimos entonces el punto 6, que son ventas de heladeras a comerciantes de Entre Ríos por pedido hecho por fax. Como dijimos acá, el análisis es si corresponde o no abrir Entre Ríos. Como no tenemos gastos en Entre Ríos, porque el ejercicio aclara que el flete está a cargo del comprador, entonces esos ingresos entran a la masa a distribuir y se le aplica el coeficiente para Santa Fe y Buenos Aires. Tienen en común que son ventas mayoristas que tienen el mismo tratamiento después cuando liquidemos ingresos brutos. El punto 2 son ventas al público, que hay 20.000 pesos vendidos en Santa Fe, pero que corresponde que se aplique el coeficiente, por lo tanto se aplica para Santa Fe y Buenos Aires el coeficiente para determinar la base imponible. El punto 3 es una venta a supermercados de Chaco, pero el ejercicio nos dice que hay un contrato sellado, por lo tanto hay un impuesto que en principio da sustento, más allá de que ese impuesto después, el año que viene, cuando yo determine el coeficiente, no va a ser computable a la hora de determinar el coeficiente. Quiere decir que estas ventas a Chaco, con sustento, me indican que tengo que abrir la jurisdicción Chaco y asignarle los ingresos por asignación directa. El punto 4 son las comisiones por ventas de ventiladores. ¿Qué dice el convenio respecto a las comisiones? Bueno, en el artículo 11 dice que en el caso de comisionistas que tengan su oficina en una jurisdicción e intervengan en la negociación de bienes situados en otro, tengan o no sucursales, donde están radicados los bienes, pueden gravar el 80% de los ingresos brutos y el 20% se asignan a la otra jurisdicción.
Entonces, en el caso de las ventas realizadas en Santa Fe, coincide el lugar de las ventas y el lugar de las comisiones donde están ubicados los bienes, por lo tanto va el 100% a Santa Fe. Y en el caso de las comisiones por las ventas realizadas en la sucursal de Buenos Aires, atribuimos el 80% a Buenos Aires porque suponemos que los bienes están ahí, y el 20% a Santa Fe. Por lo tanto, la base de Santa Fe va a ser 21.400 y la base de Buenos Aires 5.600. Las exportaciones no constituyen actividad gravada ni para Buenos Aires ni para Santa Fe, por lo tanto no las vamos a considerar en esta determinación de bases. Bien, entonces dijimos que eran 3 etapas. La etapa tercera, la etapa final, es liquidar ingresos brutos específicamente de Santa Fe. Para eso quiero retomar dos cositas rápidas del enunciado, porque vamos a tener que recordar cuál era la actividad de la empresa, y el otro punto importante que habíamos marcado era cuánto había vendido o qué datos nos daban de los ingresos correspondientes al año anterior. Entonces, esta empresa se dedicaba a la fabricación y venta de heladeras y venta en consignación de ventiladores. El dato de las ventas del año pasado es de 90 millones y en principio, si queremos buscar si la industria está exenta o no, vemos que el código dice que estaría exento si la fábrica está radicada en la jurisdicción de la provincia, que esta fábrica lo estaba, siempre que los ingresos sean inferiores o iguales a 150 millones de pesos. Por lo cual, en principio, dijimos que las ventas a comerciantes y supermercados y la venta de heladeras a comerciantes de Entre Ríos, que serían conceptos de venta mayorista, estarían exentas, ya que, reitero, los montos de ventas de ingresos brutos anuales del año pasado me lo permiten, y la radicación de la fábrica también me avala la exención. El punto 2, la otra cosa a grabar, es el venta al público consumidor, que nos había dado una base determinada de 15.830, a la que le tenemos que aplicar una alícuota general. Las alícuotas generales también están en relación a las ventas del año pasado. Por lo tanto, la alícuota aplicable para esos ingresos es del 4,5% por tener ingresos superiores a 75 millones de pesos. Y por último, las comisiones tienen en la ley impositiva de Santa Fe una alícuota especial también del 4,5%. Pero no confundamos que el tratamiento es distinto. Uno, las ventas al consumidor están grabadas a la alícuota general, que en este caso, por las ventas del año pasado, es el 4,5%, y las comisiones tienen su alícuota especial, que está fijada también al 4,5%. Las sumamos y el impuesto determinado, o sea, el 4,5%, porque coinciden las alícuotas sobre esa base, es 1.675,38. Como estamos en convenio, no corresponde comparar con el mínimo. Y el vencimiento va a ser el 16 de junio de 2017. Con esta determinación terminamos entonces el segundo ejercicio del parcial del año pasado. Recuerden que modificamos el enunciado con fechas 2017 para que no se preste confusión, ya que lo íbamos a resolver con la legislación vigente. Espero que les sea de utilidad para integrar todo lo dado en el cuatrimestre. Cualquier duda respecto a la forma en que solucionamos este ejercicio pueden verlo con sus profesores de práctica o concurrir a las clases de consultas de la cátedra. Mucha suerte para todos en este primer parcial.